en la Escritura algo muy importante del cual algunos de nosotros quizás hemos llegado a alcanzar, y mi oración es que usted tenga luz para esta enseñanza. El tema es la cobertura de Dios. Así es, la cobertura de Dios. Para aquellos que les gusta anotar, vamos a ir a Salmo capítulo 91 y vamos a mirar el versículo 1 que nos enseña la Escritura. Salmo capítulo 91, usted lo sabe de memoria, ese salmo, y también el Salmo 23:1. Usted lo conoce de memoria, es un salmo muy edificador, es un salmo de cobertura, es un salmo donde Dios se pronuncia a través del salmista diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Hay algunos que creen en ovnis. Yo creo en el Omnipotente. Aleluya, gloria a Dios. Dale para él si le vas a dar. Aleluya. Yo creo en el Omnipotente. Y la otra mano que está a tu costado: no creas en ovnis, cree en el Omnipotente. Cuando el término omnipotente lo escuchamos, se refiere que Él todo lo puede. ¿Omnipotente qué significa? Que todo lo puede. Omnipresente, que significa que Él está presente en todo lugar. Y omnisciente, que todo lo sabe. Son los atributos de Dios, lo conocemos. Y aquí vemos uno de ellos, en Salmo 91:1, que Él es omnipotente. Para omnipotente también viene del hebreo el Shaddai, que significa el Dios todopoderoso. ¿Sí? Ahora, para omnisciente estamos hablando del Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y para el Dios omnipresente estamos hablando de Yahweh Sama, que está presente en todo lugar. ¿Y qué dice la Escritura en Mateo capítulo 28, versículo 20? Dice ahí: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va contigo. Él va contigo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo más glorioso, que Él va contigo. Dile a tu hermano que está a tu costado: no temas, Él va contigo. Y el Salmo 23:1, ¿quién no se lo sabe ese Salmo 23:1? ¿Qué dice? Hasta un niño lo puede aprender eso de escuela dominical. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuánto creen esa promesa? Que nada nos va a faltar. ¿Cuánto lo creen? Lo veo un poco tristes. Aleluya. Hermano, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Habla de la cobertura de Dios. ¿De qué habla? Jehová es mi pastor. En Salmo 91:1, ¿qué dice? Salmo 91:1, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo. Ahí está, el abrigo del Altísimo. Esa es la cobertura. No dice el que visita, sino el que habita. Significa que tenemos que permanecer ¿en quién? En Cristo, en Dios. Tenemos que estar bajo esa cobertura de esa deidad trina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? Bajo esa cobertura nosotros tenemos que movernos. Bajo esa cobertura, y es la cobertura mayor, hermano. Es la cobertura mayor que por el cual usted debe permanecer. En la pandemia, el 99.9% de discípulos, creyentes y hermanos en Cristo no han congregado. Dile a tu hermano que está a tu costado: el Señor empezó a hablar de ti. Dile ahí. Sí, hermano, la mayoría de nosotros, cuando se vino pues esa pandemia, hermano, se vino desde China, hermano, pasó toda Europa, Israel, Italia, España, luego vino a Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica,
Hermano, todos los continentes se llenó de esa pandemia y muchos de nosotros no pudimos congregar. ¿Es así o no es así? Y las autoridades incluso decían, ¿qué pasaban diciendo los soldados? Métase a su casa, no salga de su casa. Hermano, pero usted, ya sea que esté adentro o afuera, usted estaba a la cobertura de Dios. Bajo esa cobertura usted se movía, hermano. Bajo esa cobertura, hermano. Escucha esto, te voy a decir algo. Los hombres de la Biblia del Antiguo Testamento no congregaban la mayoría. A su nombre. Usted lo ve a Elías, hermano, un profeta del Señor. Él llevaba palabra, llevaba profecía, llevaba, hermano, palabra revelada al rey de Acab y al rey de Israel, y presentaba al pueblo. Incluso hizo, hermano, por un lado también se pronunció para poder decirle al pueblo de Israel: ustedes están claudicando en dos pensamientos. Y siempre llevaba palabra, pero no lo vemos casi al profeta congregándose. Pero ¿sabe qué? Se mantenía bajo la cobertura del Altísimo. Aleluya, gloria a Dios. Sí, dale para él si le vas a dar, hermano. Aleluya, dale, dale. A su nombre. Si usted ve en la escritura, hermano, el hermano Noé, por ejemplo, el hermano Noé se movía bajo una cobertura, la cobertura de Dios. Cuando mucha gente veía incluso que Noé hacía un arca en un desierto, buena cuenta, decían: está rayado este Noé, ¿qué le ha pasado? ¿Cómo va a hacer un barco aquí? Nunca ha llovido y encima está haciendo una arca muy grande. Hermano, el tamaño de esa arca dice que como para 20 canchas deportivas en básquetbol específicamente era el largo de esa arca, hermano. Pero ¿sabe qué? A pesar que Noé no congregaba, él se mantenía bajo la cobertura de Dios. Aleluya. ¿Cuál es la cobertura mayor? La cobertura de Dios. Escuche eso, esa es la cobertura mayor. Y es un peligro cuando uno se sale de la cobertura de Dios. El peligro es que puede caer en 1 de Pedro 5:8. ¿Qué dice en 1 de Pedro 5:8? Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. Es decir, a quien se sale de esa cobertura, a quien se quiere escapar de la cobertura de Dios, a quien como oveja se quiere saltar del cerco. El Señor nos ve también como su rebaño, como sus ovejas. Muchos de nosotros somos corderos y el Señor dice que cuidado, salgamos de la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el devorador, ahí está el león, ahí está el destructor, ahí está, hermano, la serpiente antigua, un prototipo de león, ¿sí? Que es el diablo mismo, por un lado, pero nosotros sabemos que el león de leones es el león de Judá, es Cristo Jesús. Aleluya. Él es el león, Él es el rey, Él es el juez de jueces, Señor de señores. A su nombre. Y ese león, hermano, en prototipo, en paralelo, mira, el diablo es un imitador, quiere imitarlo al león de la tribu de Judá. Y él dice: como león rugiente anda buscando ¿a quién? A quien se sale de la cobertura, hermano. Escucha esto, mucha gente se ha vuelto al mundo y algunos de ellos no están para contarlo. Mucha gente, hermano, se salió de la cobertura de Dios porque lo tomó tan serio Salmo 23:1, que dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará, así que yo no voy a la iglesia. Y poco a poco el enemigo lo fue engañando en la mente, lo fue haciendo creer que es autosuficiente y que independientemente puede andar por la vida, hermano, vagando sin necesidad de la cobertura de Dios. Mucha gente se salió de la cobertura de Dios. Yo, hermano, he estado en muchas ocasiones durante años y en la iglesia he visto muchos hermanos que se salieron de la cobertura de Dios. Le voy a decir una nada más. Había un hermano que era un joven
Y este joven hermano amaba mucho a Dios. Dios le dio el don de profeta. Tenía incluso ya el oficio de profeta. Veía demonios, veía ángeles, Dios lo hablaba, tenía sueños, cosas muy hermosas de parte de Dios. Y era un joven hermano muy motivado en las cosas de Dios, le gustaba estar para allá, para acá, haciendo la obra de Dios. Pero llegó un día, hermano, que por causa de obtener un dinero, quizás no le alcanzaba el dinero que tenía, hermano, para poder sustentar su vida, su hogar. Tenía una familia, un hijo, me parece. Y entonces él empezó lentamente a salirse de la cobertura de Dios. Lentamente, hermano. Lentamente, hasta que ¡plin!, el diablo se lo sacó, hermano. Hay que tener cuidado, hermano. Dice que había una historia entre un caminante y un burro, dice, que se iban lejos, dice, de su ciudad, y mientras caminaban, ellos acampaban en diferentes lugares para llegar a la otra ciudad. Y en el camino llega un día donde empieza a llover de noche, y el burro, hermano, empezó a sentir, hermano, el frío y la lluvia. Y él tenía su carpita, tenía su tienda y su chocita. Era para uno, nada más había llevado. Y entonces este burro, hermano, en forma de metáfora, este burro hablaba. Y se acercó a su amo y le dijo: amo, permíteme entrar, porque está que llueve y estoy temblando de frío, amo, por favor. Y entonces el amo le dice: no, te quedas, tú eres un animal, quédate afuera. Y más de un rato nuevamente el burro viene y le dice: pero amo, tengo frío, está que llueve fuertemente, amo. No, le dice. Y poco a poco, hasta que llegó un momento donde el burro le dice: pero amo, por favor, con lágrimas en los ojos, hermano, ahí. Y le dice: solamente la cabecita. Así que metió la cabecita a la choza, dijo: ya está bien, muy bien, hermano. Y el amo le ganó el sueño, y poco a poco el burro, hermano, iba metiendo la cabecita, el cuerpo todo, y se lo destruyó la chocita. Así es el enemigo, hermano. Usted no se da cuenta, tienen como patita de algodón, alguien dijo, como ese gatito que no se ve sus garras, hermano. Así, hermano. Lentamente va entrando, hermano. Lentamente, usted no se da cuenta cómo entra el enemigo, hermano. Usted no se da cuenta cómo entra el enemigo. A veces a través de cosas de la vida, afanes, póngale ahí problemas en el hogar, póngale ahí necesidades en la casa. A veces a través de juicios el enemigo va enfriando a los hermanos. A veces, hermano, me hace recordar a la historia de las 2 vacas versus el león. Dice que habían 2 vacas. En metáfora, estas vacas siempre caminaban juntas y entre ellas hablaban, iban a tomar su agüita juntas, iban a comer su pasto juntas, dormían juntas y se acompañaban continuamente. Pero ¿sabe qué? Había un león detrás de ellos y este león lo observaba. Decía: ¿cómo hago para dividirlos? Porque estaba con un hambre, hermano, no había comido una semana ese león. Y decía: ¿cómo hago para separar estas vacas y poder comérmelas? Entonces se inventó esto. Se inventó la crítica y el chisme. Se fue, hermano, a una de las vacas mientras tomaba el agua. Se fue y le dijo: ¿sabes qué ha dicho tu compañera? Y la vaca para la oreja y le dice: ¿y qué dijo? Dice que tienes unas patas feas. ¡Wow! ¿Qué así ha dicho? Yo que le cuidaba, yo que estaba velando por ella cuando iba a tomar el agua, cuando iba a comer el pasto, yo le estaba protegiendo y así habla de mí y así me paga. Déjalo. Muy bien. Y luego
En otra oportunidad se acerca a la otra vaca mientras está comiendo su pasto y le dice: ¿sabes qué ha dicho tu amiga de ti? ¿Qué? Que estás gorda. ¡Wow! ¿Qué así ha dicho? ¿Cómo es posible esta vaca? Yo que he estado siempre pendiente de ella y le he cuidado sus espaldas, nunca pensé lo malo de ella, y así me paga. ¿Y sabe qué pasó? Ese día esas vacas se dividieron, y de ahí en adelante, como el diablo, prototipo de ese león, los vio separadas, empezó por una, por Panchita, y terminó en Martita. Se los devoró a los dos. El diablo, hermano, usa muchas formas. Dice que no debemos ignorar sus maquinaciones, dice en Corintios. No debemos ignorar esas maquinaciones, porque el enemigo, hermano, el enemigo no se preocupa de la gente que está afuera, que no tiene a Dios en su vida, que no le sirve a Dios. El enemigo se preocupa del otro hermano que está a tu costado, de ti, dile. De ti se preocupa. Porque él, escucha esto, él está bajo condenación. Y él sabe que nosotros sabemos, que él sabe que ya no tiene perdón. Por eso es que quiere, hermano, alejar a los hijos de Dios, sacar a los hijos de Dios de la cobertura principal y mayor, que es la cobertura de Dios. ¿Pero usted lo va a permitir? Dígale: diablo, a mí no me sacas, porque la palabra del Señor dice: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Así que yo no me voy a convertir en enemigo de Dios. Quiero ser siendo su amigo. Aleluya. Quiero ser amigo de Dios. Quiero permanecer bajo esa cobertura de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Así que cada uno de nosotros entendemos por la Biblia cuál es la cobertura mayor. Dígalo. La cobertura de Dios. Esa es la cobertura mayor, hermano. Y tenemos que estar siempre bajo esa cobertura, hermano. El día que usted, hermano, quiera irse de la iglesia al mundo, ese día, hermano, en el camino le vendrán las consecuencias. Porque lo que uno siembra, dice en Gálatas 6:7, que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si usted siembra papas, ¿qué va a cosechar? ¿Yuca? Y si siembra yucas, ¿qué cosecha? Y si siembra, hermano, corrupción en la carne, de volverse atrás, ¿qué va a cosechar? La paga del pecado, ¿qué dice en Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, ese regalo, ese premio, hermano, no merecido, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Usted está bajo esa cobertura. Aleluya. Dile a tu hermano que está a tu costado: no te muevas de la cobertura de Dios. Dile. Remésela ahí, remésela. Dile. No te muevas de la cobertura de Dios. Dile. A su nombre. No es bueno moverse de esa cobertura, hermano. Porque cuando uno se mueve de la cobertura de Dios, hermano, el enemigo va a estar al acecho. La Biblia nos habla, creo que me estoy animando a enseñar. Miremos en Ruth, vamos al libro de Ruth. Gloria a Dios. Este libro de Ruth, aquí nos habla la escritura en cuanto a los personajes que son prototipos y tipos y sombras en cuanto a nuestro Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y también menciona a la iglesia. No vamos a entrar en ese detalle, pero capítulo 1, lo que quiero mirar es que aquí, desde el capítulo 1, en el versículo 1 de Ruth, hasta el versículo 5, vamos a encontrar que hubo un hombre llamado Elimelech, que en tiempo de escasez, en tiempo de hambre, en tiempo de necesidad, este hombre, hermano, juntamente con su esposa y sus hijos, salieron en busca de pan. Y ellos se fueron allá a Moab. Ellos estaban dentro de los muros, dentro de la cobertura de Dios, y habitaban en Belén. Belén significa casa de pan.
que pertenecía a la provincia o ciudad de Judá. Miremoslos. Ruth capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. ¿Lo está viendo? Ese varón, hermano, dice que ¿dónde se encontraba? ¿Dónde se encontraba? ¿Lo está leyendo? En Belén. ¿Qué significa Belén? Belén, casa de pan. Estaba dentro de Belén y luego pertenecía ¿a dónde Belén? A Judá. Eso representa, hermano, que estaba bajo la cobertura de Dios. Judá era un pueblo que estaba dentro del pueblo de Israel. Pero este hombre, hermano, fue a morar juntamente con su familia a los campos de Moab. Es decir, se había salido de su territorio, se había salido de la cobertura de Dios. Y Moab representa el mundo. ¿Qué representa Moab? El mundo. Él y su mujer y sus 2 hijos. En el versículo 2 vemos ahí el nombre de este varón que lleva a la familia juntamente con su esposa. Dice, el nombre de aquel varón era, ¿cómo se llamaba? Elimelech. Y el nombre y el significado del Elimelech, para los que están anotando, significa mi Dios el Rey. Hermano, estaba muy apasionado por Dios. Y ni bien, hermano, amanecía, ya estaba orando. Incluso de madrugada, antes de dormir ya estaba orando, dando gracias a Dios. Tenía parte de su momento de oración, hermano, porque él decía, mi Dios el Rey. Tal era su nombre y tal era él. Pero llegó un momento, hermano, donde él vio el hambre, hermano, vio la necesidad. Yo no sé, hermano, para quién va esta palabra, pero yo no sé en qué momento, hermano, el enemigo va a ver, como lo vio en Jesús. Dice que había llegado como 40 días y tuvo hambre, dice la Biblia. Y entonces el diablo vio de repente que se agarró el estómago, o de repente que hizo una mueca como diciendo, tengo hambre, o quizás tengo sed. Y entonces el diablo se aprovechó de eso, hermano. Y así también lo mismo maquinó en la mente de este hombre llamado Elimelech, como diciendo, aquí bajo esta cobertura de Dios estás viviendo en pobreza. Hay gente que se queja, hermano, y dice, cuando yo no estaba en el camino de Dios, vivía próspero, ganaba bien, tenía los bolsillos llenos de dinero, y ahora que estoy en el camino de Dios, incluso ando flaco. Hello. No hay billetes, no hay monedas. ¿Qué pasa? Hermano, lo más importante es que tú eres salvo. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo más importante, hermano. Aleluya. Porque su palabra dice, ¿qué dice? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, digan conmigo, todo te vendrá por añadidura. Seguimos mirando ahí, versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de los hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí, hermano. Ellos fueron, en otras palabras, a parar al mundo. Le voy a poner algunos bocaditos. Ellos fueron, por decir así, fueron a gustar de las cosas del mundo. ¿Fueron a qué? A prostituirse espiritualmente, a hablar lisuras. En el mundo eso se escucha. ¿Qué más? Diga otra cosa. A practicar la brujería. Nuevamente, hermano, a cargar ahí las momias con peluca. Volvieron, hermano, para allá. ¿A qué? Dígalo. A tomar cerveza. ¿Qué más? A bailar como Juana la cubana, un pasito para adelante, otro para atrás. Hermano, llegaron a cambiar su forma de ser, sus actitudes, sus reacciones. Orgullosos, vanagloriosos. Estoy poniéndole los bocaditos.
porque eso se vive allá en el mundo. Volvieron a la pandilla, o quizás si fueron sicarios, volvieron, hermanos, nuevamente a extorsionar, y volvieron a matar, y volvieron a hacer lo malo. ¿Y qué pasa? La paga del pecado, ¿qué dice que es? Yo pregunto, ¿Dios los estaba esperando para que vuelvan? ¿Sí o no? Escucha esto, Dios da oportunidad a todo hombre, a todo. Nadie puede decir, hermano, incluso en esta campaña hemos hablado 4 días, nadie de las personas en aquel día, las personas que van a escuchar el mensaje van a decir en aquel día, a mí no me hablaron, a mí no me predicaron, a mí no me enseñaron la palabra de Dios, no me dijeron que hay infierno, mucho menos. Así que por eso estaba goza paisano, goza la vida, porque después de esta, ¿qué? No hay otra, dice la gente. Pero sin embargo, miremos lo que pasa cuando una persona se va al mundo. Miremos el versículo 3. Y murió Elimelech, wow, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. La pregunta es, ¿por qué muere Elimelech? ¿Por qué muere Elimelech? ¿Sabe por qué muere? Porque se salió de la cobertura de Dios. Esa es la parte más importante. Claro, la otra puede ser porque practicó el pecado. Pero en paralelo aquí estamos viendo que Moab representa al mundo porque no pertenecía al pueblo de Israel. Y Dios dijo que habitaría dentro de su pueblo, a su nombre. Así que este Elimelech, al salirse de la cobertura de Dios, ¿quién vino detrás de él? Díganlo. ¿Quién vino? ¿Se acuerdan? 1 Pedro 5:8. ¿Quién vino? Vino el devorador, vino el león, vino, y hermano, y se lo destrozó, se lo destruyó a este hombre llamado Elimelech. Estoy haciendo en forma de metáfora. Y murió. ¿Y sabes por qué él muere primero? Porque él fue el que llevó a toda su familia. Yo pienso, no lo dice la Biblia, hay que estudiar eso, quizás hay que analizarlo. Yo pienso que la esposa Noemí le dijo, ¿sabes qué? Mi amor, mi rey, mi príncipe, no es necesario salir, mira, podemos hacer algo, ayudar ahí a trabajar, de repente ahí está nuestro familiar, vos, le podemos decir que nos ayude y nos supla un trabajo ahí, ¿qué tal? Y como que a veces el orgullo del hombre, ¿no? El orgullo del hombre, como diciendo, yo le voy a achicar, yo voy a pedir ayuda, como decir así. No, dijo el no, nos vamos y ya. Yo en la casa mando, y así que todos carguen su maleta, nos vamos. Estoy poniendo como una metáfora. No lo dice la Biblia, pero si usted se da cuenta, al terminar la escritura, usted no lo ve que Noemí muere, porque pienso que Noemí impidió, hermano. Todos se fueron al mundo. ¿Quién se fue? Elimelech. ¿Quién más? Su esposa. ¿Cómo se llamó su esposa? Noemí. ¿Quién más? Malón y Kelión. Miren los nombres de Malón. Malón significa enfermizo. Como él estaba enfermo, acertó, ya dijo, ya vamos, espiritualmente hablando. Y Kelión significa languidez o débil o desanimada, una persona desanimada. Una persona que se desanima, hermano, hasta por una silla se desanima. Hello. No, ya no voy a la iglesia porque no me han dado la silla. No voy a la iglesia porque el pastor no ora por mí. No voy a la iglesia porque mi familia me grita y yo tengo que también responderlo y todo eso. Hello. Entonces, aquí encontramos que Malón significa, ¿qué significa? Enfermizo, y Kelión significa un débil, uno que está desanimado. Dile a tu hermano que está a tu costado, anímate, dile fuerte, anímate, hermano. Seguimos.
Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus hijos, o sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Mira, la ley decía que no debería tomar una mujer moabita. Y el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años, diga conmigo 10. El número 10, según la numerología bíblica, significa prueba. 10 años estuvieron ahí en Moab. ¿Y qué pasa, hermano? Yo creo que en el camino Dios le mostraba sueños. Le mostraba sueños a Noemí. Y Noemí le hacía saber a sus hijos, ¿sabes qué? Malón, Kelión, vámonos nuevamente a Belén, vamos, regresemos a nuestra tierra. Y seguramente los jóvenes, por sus esposas que tenían ambos, le decían: mamá, déjanos estar aquí todavía un tiempo, por favor, no nos digas para irnos, no nos lleves todavía, no, mamá, está mi esposa aquí, y además aquí quiero tener mis hijos. Y por ende, ¿cuántos años se quedaron? 10 años, hermano. En ese lapso de tiempo que pasó, miremos el versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. La pregunta es: ¿por qué muere Elimelech? Dígalo. Se salió de la cobertura de Dios. Se fue a Moab, es decir, al mundo. ¿Por qué muere Malón? Igual. ¿Y por qué muere Kelión? Igual. Se salió de la cobertura de Dios. Entonces, ¿cuál es la cobertura mayor? Es la cobertura de Dios. Estamos hablando del Dios Trino. El nombre Dios viene del hebreo, que significa Elohim, que habla de la pluralidad del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se salió de esa cobertura y por ende, hermano, al irse al mundo, ellos cayeron tendidos en el desierto. Es un peligro, hermano. Escucha esto. Nosotros podemos ver señales, milagros, ver sanidad, ver cómo gente, hermano, se ha restaurado, el Señor lo ha levantado. Nuestra hermana Santo llegó, dice que llegó gateando a las 5 de la mañana. Ella vive al ladito de mi casa y llegó gateando, hermano, diciendo: hermano, quiero que venga a orar por mí. Hermano, estaba gateando, estaba a punto de morir. Ella tiene un testimonio que contar. Y ella, hermano, en ese momento quería buscar a Dios. Lo voy a decir, ella se había alejado de Dios. Pero ¿sabe qué? Al salirse de la cobertura, ella meditó. Es bueno, hermano. Es bueno meditar. Dice: paraos y meditad en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas, lo que vivieron, hermanos, nuestros familiares o primos o hermanos o vecinos, lo que tuvieron en el camino de Dios, de cómo los fue a ellos, hermanos, por salirse de la cobertura de Dios. Y nuestra hermana llegó, y cuando llegó, hermano, se reconcilió. Luego oré por ella y hoy está viva y coleando, por decir así. ¿Sabe por qué? Porque volvió a la cobertura de Dios. Aleluya, volvió a la cobertura de Dios. Aleluya, su nombre. Y el otro hermano que está a tu costado: no te salgas de la cobertura, dile. No te ni se te ocurra, ni vayas a pensar salirte de esa cobertura de Dios, hermano. ¿Sí? Hay que tener cuidado de pensar y salir, ¿no? Pero pastor, un changuito ahí, ¿no? Usted sabe, es bueno, cuidado, no es bueno, hermano. No es bueno salir al mundo, más claro, no es bueno salir al mundo. Pero si uno insiste, hermano, si uno insiste, alguien me lee 1 de Juan 4:4. Si uno insiste, o Santiago 4:4, si uno insiste en salir de la cobertura de Dios, se puede convertir incluso en un enemigo de Dios, dice la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice ahí: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios. La amistad del mundo es ¿qué? Enemistad contra Dios. Y aquí quiero ahondar, hermano. Escucha esto. Cuando la Biblia habla que nosotros, al estar en este mundo, dice, nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si fuera necesario, hermano, por nosotros mejor, pastor, no voy a ir para afuera. ¿Por qué? Porque no me quiero contaminar. Hermano, está más temeroso, peor que la pandemia. No, hermano. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, hermano. No tenemos que seguir los patrones, los rudimentos, hermano, seguir las pretensiones del mundo, porque el mundo te pretende, escucha esto. El mundo te pretende a través de un amigo, a través de una amiga que hace tiempo tú ya no la has visto. Y te hace una llamada telefónica y que te dice, mira, Panchita, ya no te he visto, ya. ¿Qué tal si nos reunimos? Mira, somos la promoción y es bueno salir, ¿no? Y cuando en eso, hermano, el enemigo te prepara una trampa ya. Al salir te prepara una trampa, hermano, con una margarita grandaza y una cerveza. Santo Dios, terrible, hermano. Escucha esto. Si usted sabe, que su corazón sabe que usted es débil en esa área, mejor, hermano, no vaya. Porque la amistad con el mundo, ¿qué es? Enemistad contra Dios. ¿Cuántos quieren ser enemigos de Dios? Hello. Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Dile, yo, Señor, yo quiero seguir siendo tu amigo. Aleluya. A su nombre. Así que, sí, dale para Él si le vas a dar, aleluya. Es para Él, para ti la gloria, Señor. Ahora, dice claramente que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y sigue diciendo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Escucha esto. Si tú predicaste a tus amigos, a tus familiares, y tus familiares, hermanos, no quieren aceptar a Cristo, y tus amigos o amigas no quieren tampoco saber nada de Dios, pero ellos te prestan oído cuando tú dices de repente, he pasado por ahí, ha habido una fiesta, están bailando, están tomando, ah sí, ¿dónde? Vamos, hermano, mejor aléjate de ese tipo de amistades, hermano. Si usted sabe que es débil en esa área, hermano, mejor hay que evitar. A su nombre. Santo Dios. Algunos me miran con cara de culpable. Hay que evitar, hermano. Es bueno evitar, porque el Señor quiere que usted no sea el enemigo de Dios, sino quiere que sea el amigo, amiga de Dios. ¿Cuándo quieren ser amigos de Dios? Aleluya. Tenemos que llegar a ser amigos de Dios, hermano. ¿Sí? ¿Quién fue el amigo de Dios bíblicamente? A ver. Abraham, ¿se acuerdan? Fue llamado amigo de Dios, hermano. De tal manera que Dios lo hablaba a Abraham, le decía esto, incluso de Sodoma, lo revelaba muchas cosas, porque era su amigo, hermano. Hello. Entonces, ¿cuál es la cobertura mayor? Esa es la cobertura mayor. No hay que pretender, hermano, jugar con Dios. ¿Sí? No hay que pretender, hermano, salirse de esa cobertura mayor, porque nos puede ir mal en el camino. ¿Sí? Si usted se decidió, hermano, yo me decidí. En el año 1999 yo dije, nunca más. Le dije, diablo, ya fuiste. De ahí en adelante, hermano, permanecí hasta hoy, porque es una decisión. Dejar el mundo es una decisión. Digan conmigo, dejar el mundo es una decisión. Y servir a Cristo es un privilegio. Aleluya, gloria a Dios. Servir a Cristo es un privilegio, hermano, que todos, hermanos, no tienen ese privilegio. Tantos hombres y mujeres con profesión, hermano, con un grado más alto y algunos incluso son astronautas, que le miden, hermano, con
con un casco, su Q, su inteligencia, y dice, califica, hermano, pero el Señor dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tú eres ese sabio, tú eres un inteligente porque tú estás buscando a Dios, tú estás buscando a Dios, aleluya, a su nombre. Así que tú y yo somos inteligentes. Diga conmigo, somos inteligentes. Sigamos leyendo la Escritura. Ahora vamos a ver algunos aspectos. La cobertura de Dios incluye, uno, su sangre. Miremos en Job capítulo 1. Job capítulo 1. Desde el versículo 1 vamos a leer ahí el libro de Job. Vamos a conocer que una de las coberturas es la sangre de Jesús o la sangre del Cordero. Aquí en el Antiguo Testamento la sangre de Jesús o del Cordero estaba en prototipo. La sangre de los machos cabríos, de los toros, de los becerros, de los corderos, incluso de las dos tórtolas, hablaban de la sangre de aquel Cordero que Juan el Bautista pudo ver y decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de su sangre. Job capítulo 1, desde el versículo 1 al 5. Había en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, se había convertido a Dios. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del cónvite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Escucha esto. Vemos un Job ahí que está buscando a Dios, y vemos un Job que se está cubriendo con la sangre de Cristo en prototipo. Esa sangre de animales apuntaba al sacrificio perfecto que era Jesús. Y encontramos que Job incluso intercedía a favor de sus hijos, sacrificando holocaustos. Usted lo ve. Pero, ¿sabe? Lea el versículo 18. ¿Qué dice ahí? A ver, un valiente me lo lee, a ver, fuertemente. Léelo ahí. Vamos, Edilson. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. 19. Amén, gloria a Dios. Y a un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Wow. ¿Acaso Job no estaba presentando holocaustos por sus hijos y por él? ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, ¿por qué murieron los hijos de Job si éste oraba por ellos? ¿Sabe por qué? Una, porque Job estaba siendo probado. 2, porque Dios lo permitió. ¿Qué dice en Mateo 4:10? Jesús le dijo al diablo, ¿qué le dijo? Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Significa que era bajo un permiso que Dios le permitió para mostrarle luego su abundancia en la vida de Job. Y 3, porque la salvación es personal.
Esa es la mayor. Toma, Edilson. Toma tu bendición, hijo. No, esa es su Biblia de él. Gloria a Dios. Él se quedó pendiente de su Biblia. ¿Así? ¿Así? ¿Y ahí qué va a decir? Bueno. Señor. Tú, ¿verdad? Le tenías, ¿sí? Gloria a Dios. Muy bien. Te prestamos entonces eso. Muy bien. ¿Sabe por qué entonces? Tres aspectos estamos viendo. ¿Por qué mueren los hijos de Job si Job intercedía por ellos? Y dice que lo hacía todos los días, dice. Porque la salvación es personal. Escucha esto. Algunos como que me van a querer como decir, pero la Biblia habla que estamos bajo una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Hechos 16:31, ¿qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. ¿Estaba la promesa, sí o no? Claro que estaba la promesa. Y en Isaías 49:25, ¿qué dice? Yo salvaré a tus hijos. ¿Estaba la promesa, sí o no? Pero estando la promesa de parte de Dios en esa escritura que vemos, ¿por qué murieron? Si Job incluso sacrificaba holocaustos. Esa es la verdad, porque la salvación es personal. Escucha esto. Para una persona que no conoce de Dios, dentro de la familia está la promesa. Agarra eso. Para una persona que no conoce de Dios, pero para una persona que sí conoce de Dios, tal es así como los hijos de Job. ¿Cuántos hijos tuvo? 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Tal es así, hermano, que no pudieron ellos salvarse porque ellos conocían la palabra de Dios. Y la Biblia dice, horrenda cosa es haber conocido a Dios, hermano. Es decir, si una persona dentro de su casa, usted lo predica, esa persona se arrepintió, aceptó a Cristo, va a la iglesia, pero llega un momento donde esa persona se aleja y usted dice, no, pero voy a orar. Claro que hay que orar, pero la salvación en ese aspecto es personal. ¿Ya sabe por qué? Porque esa persona conoció de Dios. A diferencia que una persona que no haya conocido a Dios, no se haya arrepentido, ni haya ido a la iglesia, esa persona tiene más perdón que la persona que conoce. ¿Sí? ¿Está comprendiendo? Entonces ahí está la diferencia, hermano. Que la promesa es para las personas que no conocen de Dios. ¿Usted cree que los hijos de Job no veían cuando su padre se levantaba de mañana y presentaba los holocaustos? Ellos sabían, conocían. Se crearon, hermanos, desde muy niños en un ambiente cristiano. Veían cómo su padre alzaba las manos al cielo y daba gracias a Dios. Job era, hermano, el hombre más conocido. Si usted lee todo el libro, usted va a ver que Job fue un hombre muy conocido, no solamente en su casa o en su barrio, en su ciudad. Aún los desconocidos lo conocían a él. Es decir, gente que él ni siquiera lo conocía. Incluso dice reyes, príncipes, gente, hermano, de la alta sociedad, como se dice hoy en día, gente que estaba incluso en eminencia, gente millonaria. Pero sin embargo, hermano, los hijos de Job no quisieron seguir el camino de Dios. Tal es así como fueron instruidos, enseñados desde niños. ¿Y qué hacían? Dice, cada día, cuando había una fiesta, convite quiere decir fiesta. Cuando había una fiesta de su hermana, ellos estaban ahí toditos. Cuando había una fiesta de su hermano, ellos iban para allá toditos. A festejar, a celebrar, quizás a tomar, quizás a bailar, quizás a hacer cosas desagradables delante de Dios. Alguien me lee Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Usted va a encontrar ahí, hermano, que dice que la salvación
es personal. Específicamente dice, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, la persona que se aparte de Dios, conociendo, entendiendo, sabiendo las consecuencias, sabiendo que allá el mundo, hermano, no paga bien. Y escucha esto, el diablo no sabe pagar bien al que mejor le sirve. Sí, hermano. El diablo le saca incluso hermanos, hermanas en Cristo. Yo conocí a muchos hermanos, como le dije, y les ha sacado, y muchos de ellos ya no están. Algunos. ¿Por qué? Porque se salieron de la cobertura, y la salvación en ese aspecto es personal. Lo tiene Ezequiel 18:20. Léalo. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la iniquidad del impío será sobre él. Ahí está. El alma que pecare morirá. Y note la terminología, dice en la última línea, y la impiedad del impío será sobre él. Digan conmigo impío. Ahora digan pío. Pío quiere decir, no está hablando de pollito, pío. Pío quiere decir cuando una persona es cristiana, cuando una persona está dentro del cuerpo de Cristo, cuando una persona ha conocido las cosas de Dios. Es un pío, es una persona prudente en las cosas de Dios, ama a Dios. Es una persona que está continuamente sirviendo a Dios. Pero impío se convierte, ¿sabe cuándo? Cuando esa persona se aleja de Dios. Cuando esa persona se va al mundo. Cuando esa persona dice, no, ya para qué voy a ir a la iglesia. Y tantas cosas que el enemigo le puede poner en la mente, en la cabeza, hermano. Cuidado. Porque dice, la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, la guillotina le caerá a aquel que se aparta conociendo las cosas de Dios. Hello. No están tristes. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya. No sé, y si no puedes, trata, por lo menos, hermano. Trata. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es así, Él es recto, hermano. Él no derramó su sangre, Jesús no derrama su sangre para que usted, hermano, se pierda. ¿Qué dice en 2 de Pedro 3:9? No queriendo, dice ahí en esa línea específica, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Está comprendiendo? Entonces, por ese lado, la sangre de Cristo, escucha esto, la sangre de Cristo cubre y protege a las personas que están andando delante de Dios como a Dios le agrada. ¿Sí? La sangre de Cristo no va a cubrir a gente, hermano, que se va al mundo. Lo repetiré. La sangre de Cristo no va a cubrir a gente, hermano, que piense en volver al mundo o que está con la idea de bailar, tomar, divertirse en fiestas, hacer cosas de este mundo, hermano. Ahí esa persona está yéndose bajo un juicio, hermano. Y no es bonito, hermano, porque es más triste, porque un día, gente que un día conoció a Dios, escucha esto, gente que conoció a Dios, gente que se arrepintió, gente que amó a Dios, gente que le sirvió, hermano, con todo su corazón, danzó, saltó, oró a Dios, estaba, hermano, incluso diezmaba, daba sus ofrendas, estaba en los servicios, en las campañas, en los aniversarios. Pero llega un momento que después de 30 años esa persona decide alejarse, esa persona lo va a sufrir en carne propia, hermano. Su dolor. De repente el Señor nos está aconsejando a uno de nosotros. De repente el Señor nos está haciendo reflexionar que solamente no debemos alejarnos de Dios, hermano. Pase lo que pase, venga lo que venga. ¿Qué dice en Hebreos 12:2?
puesto los ojos en el pastor. Amén. ¿En quién tiene que estar puesto los ojos? Si dijera puesto los ojos del pastor, escucha esto, entonces estamos siguiendo a hombres. En Jeremías 17:5 me parece dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Si usted busca a Dios, búsquela a Él de todo corazón, sin importar el de al lado, el de costado, sin importar el panchito, sin importar si alguien no lo canta, no lo alaba al Señor. Usted y Dios, su comunión, usted y Dios, nada más, porque Él lo va a salvar. No el pastor, no el hermano, no el líder, no el profeta. A su nombre. Aleluya. Creo que me ha hecho bien el rocoto. A su nombre. Así que nuestra confianza y nuestra mirada, ¿dónde tiene que ser? En el Señor. Que el otro hermano que está a tu costado, ya sabes. Hay hermanos que se debilitan en el camino. Hay hermanos que se desaniman. Hay hermanos que en un momento dado están caminando fuertemente y el enemigo los quiere desanimar. Cuando usted sienta que se está desanimando, busque a Dios más, ore más, hermano. Si es posible, haga ayunos. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha hecho un ayuno personalmente? Santo Dios, un amén nada más. Hello. Eso. De esa manera nosotros vamos a cuidar lo que Dios nos ha dejado. Miren lo que dice en Hebreos. ¿Cómo escaparemos, dice ahí, de esta salvación tan grande, hermano? Haciendo referencia con los ángeles caídos, aquello de Génesis 6. Hermano, dice ahí en Hebreos, capítulo 2, versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, esos ángeles, incluso las ciudades de Sodoma y Gomorra, ahí lo señala en ese libro de Hebreos, fueron destruidas, hermano, porque le dieron la espalda a Dios. Escucha esto: si usted un día quiere darme la espalda, déme la espalda, pero no lo dé a Dios. Pero a mí puede darme la espalda, porque quizás en el camino puedo errar y usted de repente puede ver algo de mí, qué sé yo, un grito, un enojo, arrugas, no lo sé, algo puede ver de mí. Pero si usted, hermano, le da la espalda a Dios, mejor no haber nacido, hermano. Hello. ¿Sí? ¿Está comprendiendo? La sangre de Cristo nos cubre. Hay mucho que hablar de la sangre de Cristo, hermano. Mucho. En Romanos 3:25 dice ahí, por ejemplo, que Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre, o en su sangre, dice, hablando de Jesús, hombre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hermano. A Dios no le importó tus pecados, ni los míos. Escucha esto: cuando Dios perdona, Dios no es como muchos de nosotros. Nosotros perdonamos, pero a la vuelta de la esquina nos acordamos. Y a veces guardamos un rencor, un odio, hermano. Se me atraviesa ese hermano. Como quisiera que este hermano ya no venga ya. Si esta hermana ya no viniera, creo que las cosas serían excelentes. Hello. ¿Sí? Pero Él pasó por alto nuestros pecados. Y en el Antiguo Testamento vemos el Cordero que era por familia. Hablando de Jesús, capítulo 12 de Éxodo, todo ese capítulo habla, hermano. En 1 Juan 1:7 dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y dice: si habéis pecado, en 1 Juan 2:1 me parece, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí tenemos una hermana que es abogada y ella sabe en cuanto a leyes, hermano. Pero tenemos al mayor abogado, que es Jesús de Nazaret. Aleluya. Él sigue intercediendo por ti, hermano. Él sigue, aleluya, delante del Padre. Se presenta, hermano. Aleluya.
Vamos a hacer un ejemplo para que usted lo entienda un poco mejor. A ver, quiero llamar a 3 personas. A ver, Edilson, Luis y Edgar, los 3 vengan. Para que usted entienda de cómo el Señor a través de su sangre nos limpia de todo pecado. Vamos a hacer un ejemplo. Te voy a decir, pastor, es así. No, es un ejemplo. En los personajes me refiero. Edgar va a ser el pecador. Acaba de tomarse un trago, hermano, que se ha quedado más mareado, que no puede ni levantar la cabeza. Un ejemplo. Pero él en su corazón dice: yo tengo que arrepentirme y nunca más quiero volver a hacer esto. Yo quiero arrepentirme, ya no quiero vivir esta vida, ya estoy cansado de esta vida. Quiero alejarme del mundo, incluso dejar un tiempo a mis amistades hasta que cuando madure yo pueda predicarles. Así que él es el pecador. Y tenemos aquí a Jesucristo. Vamos a representarlo a nuestro hermano Luis. Y al lado de él tenemos al fiscal. El fiscal es el que acusa, el que señala, es el diablo. Hermano, prototipo, estamos diciendo, no vaya a tomarlo en serio, ¿sí? Así que, mientras que Edgar está clamando, clama hijo, clama ahí. Mientras que Edgar está clamando al Señor, está pidiendo, como aquel publicano dice que se humillaba, gloria a Dios. Mientras que Edgar está clamando ahí, gloria a Dios, hay un fiscal. El fiscal le dice a Jesús o al Padre, falta otra persona, pero le dice: mira, pecó Edgar, pecó. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se acerca al fiscal y delante del Padre a la vez, y le señala las manos hacia él y hacia el Padre. Hazte un ejemplo que hay otro hermano ahí, señala y dile: yo derramé sangre para limpiar los pecados, las malas obras de las manos de Edgar. Yo derramé sangre de mis pies. Yo derramé sangre de mis pies para limpiar su mal caminar de Edgar. Yo derramé sangre de mi corazón para limpiar su perverso y duro corazón. Yo derramé sangre cuando me pusieron esa corona de espinas para limpiar la mente de Edgar y hacerlo una nueva criatura, porque Edgar fue comprado a precio de sangre. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Sí, dale para él, hermano, a su nombre. Es un prototipo nada más, hermano, que lo puedo de esta manera hacer en forma figurativa, una ilustración. Que el diablo siempre va a estar ahí acusando, hermano, siempre va a estar ahí. Pero si usted vino de todo corazón, quiero decirte que Cristo es tu abogado, Cristo es tu intercesor. Él conoce, hermano, Él conoce tu decisión. Levante las manos los que se han decidido a buscar a Dios de todo corazón. Aleluya. Aquellas personas que no quieren volver al mundo, no quieren volver atrás, dile: yo, Señor, yo quiero estar en tu camino, yo quiero permanecer, yo quiero seguir adelante, nada me va a detener. Aleluya, porque con Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Aleluya, sí, dale para Él. Aleluya, a su nombre. Así que vemos que la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia. Y podemos hablar mucho de la sangre de Cristo, incluso para romper pactos y maldiciones y todo eso. En Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Viene la ira, hermano. La ira ya se desató ya. La pandemia es la ira. Ya en México, ustedes han escuchado, otro terremoto, hermano, terrible. Terrible, ha sacudido México. Incluso se ha visto como colores azules ahí. Hermano, juicio. Efesios 1:7 dice también: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Hermano, Cristo lo enriqueció a usted con su gracia. Solamente uno dijo aleluya. ¿Sabe por qué? Porque si no fuera así, muchos de nosotros ya no estuviéramos aquí, hermano.
Es la riqueza de la gracia del Señor. Dile a tu hermano que está a tu costado: el Señor te hizo rico en gracia, dile. Es la mayor riqueza, hermano. ¿Sí? Esa es la mayor riqueza, porque ¿de qué vale, hermano? Dijo Jesús: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma, hermano? ¿Qué sería? No serviría, hermano. ¿Lo más importante es la riqueza o lo más importante es la salvación? La salvación. Aunque usted tenga poco, incluso el bolsillo por acá flaco, hermano, pero lo más importante que es la salvación, la vida eterna y estar un día con el Señor. Eso es lo más importante, hermano. Por eso usted siga adelante, no se desanime, camine, hermano, como hijo del reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, a su nombre. Vamos avanzando. Para otro agente, o se puede decir lo que incluye también la cobertura de Dios, es estar bajo la mano de Dios. Rápidamente, en 1 Pedro 5:6 dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Digan conmigo: mano de Dios. Esa mano, ¿cuántos dedos tiene en su mano? El número 5 habla de la gracia, pero también cuando vemos el número 5, según Efesios 4:11, habla de los 5 ministerios. Mencionen: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El apóstol está sobre todos, ¿sí? Sobre el profeta, sobre el evangelista, el pastor y el maestro. El profeta es el que saca las lagañas de la iglesia. A veces la iglesia está un poco lagañosa y está también quizás andando en pecado, o por otro lado el Señor está revelando cosas hermosas que Dios va a hacer y la iglesia no se da cuenta. Entonces para eso están los profetas. Estamos hablando del ministerio, no de dones, ¿sí? Luego viene el evangelista. El que tiene el ministerio de evangelista es el que se encarga en señalar no al pecador, sino el pecado, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Luego viene ¿quién? El pastor. Cuando usted se casó, hermano, ¿qué le ponen acá? ¿Qué le ponen acá? Un anillo. Eso representa que está casado con la iglesia, hermano. Tiene que estar cuidando, velando, protegiendo a las ovejas. Y luego viene ¿qué? El maestro. El maestro es el que se encarga, hermano, de sacar la cerilla de los oídos, en este caso de la iglesia, hermano, la cerilla espiritual. Muchas veces para poder entender, para poder caminar rectamente y para poder, hermano, avanzar con revelación, con enseñanza. Y usted va a ser un hombre, una mujer poderosa bajo sus ministerios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Ahora viene el otro agente. Estar bajo la cobertura de Dios también incluye estar bajo la cobertura, escucha esto, del pastor. Ya conmigo, la cobertura del pastor. Alguien me lee Hebreos 13:17. Alguien me lee Hebreos 13:17. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar. Nos queda media hora, creo. Gloria a Dios. Vamos a orar también por fortaleza espiritual, hermano, por todos ustedes. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? Obedeced a vuestros. Algunos leen al contrario, dice desobedeced a vuestros pastores. Y luego, ¿qué más dice? Y sujetaos a ellos. No dice que enseñen la jeta, sino sujetaos a ellos. ¿Qué más dice? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Escucha esto. Nosotros que hemos sido puestos como pastores o encargados de la grey del Señor, de las ovejas y corderos, nosotros un día vamos a dar cuenta, ¿sabe de quién? De todas las personas que están dentro de la manada, dentro específicamente de ese corralito. Póngale ahí un corralito ahí, del rebaño. El rebaño está dentro de ese corralito ahí, ¿sí? Específicamente. Yo voy a dar cuenta un día de usted,
pero si usted se salió, yo no voy a dar cuenta de usted. Lo repetiré. Yo daré cuenta de las personas que están dentro del rebaño. Pero si usted dijo, no, pastor, yo me voy porque voz de Dios y no de hombres, entonces me voy. Se fue y afuera, hermano, viene el devorador, lo llevó, hermano, al trago, lo llevó a tomar cerveza, lo llevó, hermano, a la rumba, lo llevó allá a hacer cosas vanas, a entregar su cuerpo, y en eso se contagió con SIDA y murió. Usted dice, el impío, ¿qué dice? Será su sangre sobre el impío, dice. Pero si usted permaneció y usted, hermano, estuvo dentro del rebaño, un día yo daré cuenta de usted en el tribunal de Cristo. Y me dirán, a ver, ¿qué cuentas me das sobre Juancito? Ah, Juancito, sí, un hombre que ama al Señor, un hombre que ha ganado almas para usted, Señor, y además con él hemos ido a hacer la obra en diferentes lugares. Y sí, ahí tiene parte de lo que él ha ganado, las almas. Muy bien por Juancito, y le van a dar su recompensa. ¿Y qué hizo por Luis? Bueno, a Luis lo instruimos, él amaba también el evangelismo y él iba a predicar con John Milton, iban ganando muchas almas en el mercado aquí, bendición de Dios, pero ellos llevaron la bendición mayor, que Jesús de Nazaret, aleluya, y ganaron también almas y estuvieron firmes en el Señor hasta el último día de su vida. Entonces le darán también su recompensa. En ese sentido habla la Biblia que nosotros vamos a dar cuenta por ustedes, a su nombre. Pero si usted dice, no, me voy de la iglesia, y al salir, hermano, se encontró con el león, se encontró con el devorador, usted pagará los platos rotos, no el pastor. ¿Sí? ¿Entendió o no entendió? Ahora, ¿cómo funcionó la cobertura de la iglesia primitiva? ¿Cómo funcionó esa cobertura? Dios puso, escuche esto, Dios puso un pastor entre los apóstoles. ¿Cómo se llamó ese pastor? ¿Cómo se llamó? Dice que hubieron 12 apóstoles. Pero dentro de esos 12 discípulos hubo un pastor específicamente. Después de la ascensión de Cristo, estamos hablando. Pedro, muy bien, ántelo. Simón Pedro, escuche esto, mire lo que dice en Juan 21:15, lo voy a leer. Cuando hubieron comido, dice Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero, hablando de las almas nuevas, hablando de los que se habían convertido, quizás entre los 70 que fueron a predicar, según Lucas capítulo 10, y hablando quizás de aquellas ovejas que se iban a convertir más adelante. Dice que primero 3,000, luego 5,000, y así. En el libro de los Hechos le encontramos de cómo Pedro extiende su sermón y ganó 8,000 almas, hermano, por las maravillas de Dios en su vida a la vez. En Juan 21:16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, pastorea a mis ovejas. Entonces, ¿cómo lo llamó a Pedro? ¿Cómo lo puso? En otras palabras, como el pastor. Entre todos los apóstoles y entre todos los hermanos que hasta ahí, eran como 120 aproximadamente, que habían aceptado a Cristo. Y luego la tercera vez lo mismo, le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice que él se entristeció porque le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta una vez más mis ovejas. Entonces vemos que se le delegó autoridad como pastor entre los apóstoles. Y en Marcos 16:7, Jesús había resucitado y le dice a sus discípulos, pero id decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí veréis o le veréis como os dijo. Menciona una vez más a Pedro.
Porque Dios lo quiso así. Escucha esto. Simón, ¿sabe qué significa Simón? Simón significa caña débil. ¿Qué significa Simón? Pero Jesús le puso un sobrenombre que le llamó ¿qué? Pedro. En otras palabras, viene del griego Petros, que significa roca pequeña. Y le dijo: sobre esta roca o revelación fundaré mi iglesia. Escucha esto. Todo hijo del reino, todo hijo de Dios que se mueve en la revelación, no en la lectura, sino en la revelación de la enseñanza, será como un Pedro, fuerte, macizo, firme, que al final incluso Pedro no dijo no morir por el Señor, al contrario, te vamos a crucificar porque tú eres un seguidor de Jesús. En el tiempo de Nerón, me parece en el año 60, Nerón vino, hermano, el emperador romano, y empezó a perseguir a los cristianos, y entre ellos a Pedro, y le dijo: tú vas a morir crucificado. Y Pedro dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, y murió cabeza abajo crucificado. Hasta el último día dio su vida por el Señor. Pónganse de pie. Aleluya. Hay más ahí, pero vamos a dejarlo ahí. Pónganse de pie, hermanos. Hay algo muy importante que tenemos que entender, y lo vamos a repasar. No movernos bajo la cobertura de Dios, y que esa cobertura incluye su sangre. Esa cobertura incluye la mano de Dios, los 5 ministerios, pero esa cobertura también está puesta en el pastor. ¿Sí? Dice la Biblia en aquel día, en Isaías 26:3, dice que el Señor pondrá muro y antemuro, hermano. Si usted quiere estar bajo esa cobertura firme, movámonos bajo esta escritura, hermano. Movámonos y no nos movamos por nosotros mismos. No, el pastor está mintiendo que al salir afuera, que al irme para allá me voy a morir. Pero no, cuidado. Cuidado con pensar o decir: no es necesario estar sujeto al pastor, a los líderes, a los 5 ministerios, no es necesario, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. No tratemos eso. La palabra es clara y el Señor desea nuestro bien. Él dice en Jeremías 29:11, porque Él tiene pensamientos de paz, dice, de bien y no de mal. Gloria a Dios. Vamos a orar. Yo quiero invitar a todos mis hermanos. Puedes cancelar, hijo. Puedes finalizar. Vengan todos los hermanos aquí adelante. Quiero orar por ustedes.